Señor, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende en este lugar con tu palabra que toca cada corazón, conforme a cada necesidad. Y, Señor, tú eres tan prodigioso, tan maravilloso. Tu misma palabra, cómo llena cada necesidad, va dando respuesta a cada interrogante tan personal. Y es por eso que, aunque la palabra se haga en términos generales, aunque de mi mente no salga dedicársela a alguien exclusivo, porque no es el objetivo, Señor, sino más bien bajo tu guía, como esta palabra que se dirige en forma muy general a muchas personas, cómo se puede personalizar y cada quien puede decir, esta palabra es para mí porque sí, es para todos, pero es también para cada uno de nosotros. Y que esto para nosotros sea algo confirmado, que lo creamos. Señor, tú me quieres hablar a mí. Señor, tócanos de tal manera que nos convenza que esta palabra es para nosotros, para seguir adelante en lo que tú tienes para nosotros, en lo que con nosotros tú quieres hacer y por medio de nosotros quieres extender a otros. El reino de los cielos, por supuesto. Tu mayor plan es que se extienda el reino de los cielos. ¿Y cómo se extiende el reino de los cielos? A través de tu palabra, porque por la fe muchos creerán, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y al oír, creer, transformarán sus vidas por completo, porque creerán que todo lo que tú dices es cierto, es verdadero, es justo y que diligentemente debemos vivirlo, transformando nuestro entendimiento por completo. Señor, sigue transformando nuestro entendimiento y por eso dinos hoy, Señor, así, con ese amor que tú tienes, esta palabra es para ti, hijo mío. Esta palabra es para ti, hija mía. La quiero que vivas. Quiero que la vivas plenamente porque es bendición para ti y para todo tu entorno. Aquí estamos, Señor, para que tu palabra nos siga convirtiendo en instrumentos útiles para extender el reino de los cielos. Aquí, por supuesto, aquí en la tierra, como, como una preciosa espera de lo que será ya la eternidad, perfecta, sin dolor, sin angustia, sin enfermedad, contigo. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a decir en nombre de Jesús. Amén. Y en nombre de Jesús vamos a iniciar este tiempo con un tema muy desafiante, muy bonito y que este tema nos debe llevar a observar nuestro alrededor. Se llama el tema de hoy, limpiar el nombre de lo que representas. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? Mire, habitualmente, por lo menos en mi caso personal, y no dudo que en el caso de ustedes, no dudo que en sus vidas se ha dado esto, pero habitualmente sí, como les decía, he estado en ambientes y con personas que tienen malos antecedentes de lo que yo represento. ¿Cómo así? Recuerden que nosotros representamos un sexo, una raza, una generación, una región, una cultura y una fe. Y lamentablemente, antes que nosotros, hay gente que han dejado mal nuestro sexo, nuestro género, ¿verdad? Nuestra raza, nuestra generación, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra profesión, nuestra fe. Dicho así, hay gente que ha dejado mal antes que nosotros nuestro país. En el piso, estos panameños, estos educadores, estos ortodoncistas, estos contadores, estos constructores. Esta gente hasta que ven cómo le sacan la plata como sea uno. Tenía que ser de Herrera, por ejemplo, yo soy de Herrera, ¿no? Por eso menciono mi provincia. Tenía que ser cristiano, así son los cristianos. Y de hecho sé que cuando llego a un lugar como lo que represento, hay personas que han hecho daño. Si soy un varón, hay varones que han destrozado corazones, han dañado reputaciones. Si soy un panameño en un lugar de extranjeros,
sé que es muy probable que haya panameños que hayan llegado antes que yo y que no hayan dejado la mejor impresión, el mejor sabor acerca de nuestro país. Sé que cuando voy a un lugar representando una generación, ya yo represento una generación de gente no tan jovencilla, ¿verdad? Entonces yo sé que hay personas que dicen, es que estos señores que llegan aquí que se las creen todas hasta que están en una rabia. Y hay personas que han, sí, de mi edad, que han lastimado a otras. Sé que como profesional lastimé. Por ejemplo, cuando hice humor, y cuando hacía libretos para humor, para teatro, para lo que demás, había personas que habían hecho daño, que habían lastimado, que habían hecho bromas punzantes muy dolorosas, habían jugado con reputaciones de otros. Y, y como cristiano, por supuesto, no puedo negar que hay cristianos que antes de mí han causado amargura, dolor, mal, y por eso nosotros señalan. Y por eso nosotros tenemos que saber que debemos limpiar el nombre de lo que representamos donde estemos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, vamos a hablar de lo que representamos nosotros espiritualmente. Porque miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y esto es bien, bien bonito, pero muy delicado también. Dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquí hay mucha letra, mucho contexto y mucha doctrina. En cuanto a que representamos al Señor, sí. Como que el Señor quiere que el mundo se reconcilie con Dios, sí. Como que nos utiliza humildemente a nosotros como utilizó a Cristo, sí. Pero vamos a ver el término embajador. Cuando dice embajador, el término original es, en el griego antiguo es presbeuo, que significa representante. Yo represento a Cristo. Cristo sí no hizo daño con sus maldades. Así que en cuanto a Cristo no debemos tener miedo de que, ay, ahora yo tengo que ver cómo limpio la cara de este Cristo que hizo daño. No, por supuesto que no. Pero sí a otros representantes de Cristo. Tengo que limpiar la cara de otros representantes de Cristo que robaron, que aprovecharon la soledad de otras personas para sacarles provecho, que se aprovecharon de los recursos, de los ánimos, de la confianza de otras personas. Sí, por supuesto. Tengo que representar, y más porque esas personas representando a Cristo lo dejaron mal. Así que al limpiar la reputación de aquellos que representaron mal a Cristo, hago doble labor. Por amor a nuestro Cristo, no permitir que se piense mal de Cristo. Y por supuesto, como cristianos, decirle a las personas, esos son unos, yo no soy de ellos. En Romanos 8:14 se nos dice qué debemos hacer entonces, por consiguiente, y para lograr este objetivo de limpiar la mala reputación que otros dejaron. Y vuelvo y repito, como cristianos sí, pero como hombres, por ejemplo, los varones, ¿cuántas veces escuchamos a algunas damas? Todos los hombres son malos. Es más, lamentablemente, hasta se ha exagerado, ya llevándolo al absurdo, cuando a través de el feminismo este exacerbado se dice que todos los hombres son violadores en potencia. O sea, yo también soy violador en potencia. Témame, húyame, porque soy violador en potencia. Por supuesto que no, pero cómo se ha llevado esto al extremo. Es más, sus hijos son violadores en potencia, hasta los chiquitines, hasta por ejemplo, hasta un Ismaelito, pues que es un pequeñito. Resulta que según este feminismo extremista exacerbado e ilógico, él es un violadorcito en potencia. ¿Cómo aprovechan incluso el daño de algunos para llevarlo a una exageración y con propósitos que van más allá de defender a la mujer, más bien destruir la estructura de amor entre los seres humanos y dentro de eso la familia, por supuesto? Pero volviendo al punto, sí, debemos representar bien lo que somos en todas nuestras áreas: edad, profesión, sexo, región, cultura, en la fe, por supuesto. Y para esto debemos dejar de ser guiados por nuestros pecados. ¿Por qué esas personas guiaron? ¿Por qué esas personas denigraron lo que son?
porque fueron guiados por sus pecados. Pero en Romanos 8:14 se nos da la clara instrucción para limpiar reputaciones. No de nosotros, aunque sí, nosotros hemos fallado también limpiar nuestra reputación, nuestra vieja naturaleza, pero también los pecados de los demás. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios van a representar bien a Dios y van a representar perfectamente al Padre. Al Padre tampoco hay que limpiarle la reputación, por supuesto, a nuestro Padre que está en los cielos. Pero como hijos amados, vamos a limpiar la reputación de el cristianismo dado por personas que con la etiqueta de cristianos no fueron guiados por el Espíritu de Dios. Hay personas que no han sido guiadas por el Espíritu de Dios, sino guiadas por sus pecados. Quiere limpiar la mala impresión que dejaron otros, hasta a veces saben que es de nuestra propia familia, de nuestra propia familia, y nos salta alguien y diga, tú eres el sobrino de tal, tú eres el hijo de tal, tú eres el primo de tal cual. Ay, Dios mío, ya la que me toca. Bueno, porque nos toca limpiar a veces el nombre hasta de nuestra propia familia. Qué pena por eso, qué vergüenza, qué dolor, pero es necesario saberlo. Siendo guiados por el Espíritu de Dios, actuaremos con pureza, con dignidad, con virtudes totales. Y así el mal sabor de boca que dejaron otros antes que yo será quitado. Y es más, y que todavía muchas de esas personas que dejan mal sabor están por ahí están, ululando y haciendo daño. Pero nosotros tenemos la oportunidad de limpiar el nombre de aquellos mal representados. Porque el Señor hizo hombres, no malos hombres. El Señor hizo niños, no pésimos niños. El Señor hace que lleguemos a la ancianidad, pero no para ser pésimos ancianos. El Señor, con mucho amor, hace damas para que sean buenas ejemplares. De Proverbios 31, así, la mujer sabia que edifica la casa, no la que destruye hogares. En 2 Corintios 5, ya habíamos leído que somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Pero en los versículos 16 y 17 nos enseña cómo, ya sabiendo que hemos ser guiados por el Espíritu de Dios para obedecer al Espíritu de Dios y no ser guiados por los pecados, aquí nos da también más elementos. 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, si antes nosotros conocíamos y nos relacionamos a la gente y a nuestro Cristo con nuestra carnalidad, ya no, ya lo hacemos por el Espíritu. También por eso nos vinculamos a las personas espiritualmente. Y el versículo 17 nos dice que por tanto, si ya no conocemos, nos vinculamos, nos relacionamos, nos acercamos a la gente y nos establecemos alrededor de ellas o frente a ellas, no detrás de ellas para hacer cosas malas, por supuesto. Nos vinculamos espiritualmente bajo la guía del Espíritu Santo. Nos va a ir bien, porque esto nos lleva también a que, ¿por qué podemos limpiar el nombre de otras personas? Porque ocuparemos sus roles, su género, compartiremos su profesión, su región, pero no somos iguales. Porque dice el versículo 17 de 2 Corintios 5, por supuesto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, una de las personas a las que tenemos que limpiar la reputación somos de nosotros mismos. Sí. A mí me tocó limpiar la reputación de lo que yo era antes en muchos lugares, porque bastante mal portado era. Como les he comentado, y no me doy golpes de pecho por esto, pero en mis desvaríos, en mis desfachateces, por ejemplo, yo iba a una fiesta una noche y al día siguiente tenía que llamar a la casa a pedir perdón por las cosas que hacía, por las tonterías que hacía. Ay, perdona, no debía haberle hablado así a tu abuelita. Ay, perdona, yo pensaba que esa no era tu hermana, yo no sabía, perdóname. Perdona, yo pensaba que eso era el baño, imagina. O sea, esas cosas, imagínense, ni les quiero contar. Tuve que limpiar mi propia reputación. ¿Y cómo le dije a las personas? Esa persona no existe. Yo soy nueva criatura. Soy nueva criatura y las cosas viejas, mis errores del pasado, eso ya pasó.
pero aquí también soy nueva criatura para representar lo bueno que hace Cristo en ti. ¿En qué estás herido? ¿En qué estás herida? Es que todos los hombres son malos, inútiles, no sirven para nada, solo sirven para generar disgustos. Bueno, te voy a decir a ti, aquí llegó una persona que te va a confirmar que Cristo hace lo óptimo en aquellas personas que te hicieron daño. Sí, estamos aquí para limpiar reputaciones y gloria a Dios por eso. Y para eso, como dice 1 Corintios 11, versículo 1, no voy a leer primero el versículo, sino el contexto, lo que es lo contrario, y después leemos 1 Corintios 11:1. Antes de leer 1 Corintios 11:1, para no hacer daño como hacen otras personas, para no lastimar, debemos dejar de imitarlos a ellos. Ay, que todos los de mi provincia somos así. Bueno, deja de imitarlos. Es que todos los de mi profesión somos así, porque en cada profesión hay gente terrible. Pues yo no soy así, yo no los imito. ¿Por qué? ¿Por qué no los imito? Y por eso puedes contar que en mí vas a ver una nueva conducta, una nueva actitud. Ay, porque es que donde llegan lo de tu familia se acabó. Ustedes son unas termitas. Llegan y consumen todo. Sí, pero yo no los imito, porque en 1 Corintios 11:1 se me da esta orden expresa. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se lo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Porque mi norma, mi estatuto, mi parámetro es Cristo mismo, ya no el pecado de mi familia, de mi género, de mi raza, de mi pueblo, de mi profesión, de los pecaminosos de mi fe. Porque en mi fe hay muchos que dicen ser de la fe, pero no imitan a Cristo. Y Pablo con esa solvencia le dijo, sed imitadores de mí. Es más, aquí les pongo una tarea. Lleguen a ser tan como Cristo que le puedan decir a los demás, no solo no soy igual, sino imítenme a mí para que vean los efectos, pero dándome el crédito a mí, jamás a Cristo mismo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y para confirmar esto, en 2 Timoteo 2, me gusta mucho porque Timoteo, un joven Timoteo, se le guardaba de no caer en los hábitos de su generación. 2 Timoteo 2, desde el 15, vamos a ir leyendo. Vamos a leer el 15 después otros versículos. En el 2 Timoteo 2 dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, represéntame a mí como Dios aprobado, como alguien que no genere vergüenzas, que no tenga que ocultar cosas. Versículo 21 en adelante. Bueno, vamos a leer un par de versículos más. 2 Timoteo 2:21 en adelante. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también, ¿m? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cosas necias, perdón, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y mucho más se dice. O sea, deja de ser lo que otros son. Y a mí me da mucha gracia que aquí a un joven Timoteo le dice, huye también de las pasiones juveniles. Y está bien, porque los jóvenes muchas veces por sus pasiones juveniles y por el querer imitar a los jóvenes, no siguen la justicia, no siguen la fe, no siguen el amor, no siguen la paz, no tienen corazón limpio. Pero ¿qué es lo que lastimosamente es gracioso? Que a veces somos viejos y estamos siguiendo todavía pasiones juveniles, no crecemos, no maduramos. Oye, eso sí se ve feo. Personas que ya están, oye, ya tú estás como bastante grandecito porque no tienes 20, 30, 40, 50, 60, ya tienes 70 años y todavía con las inmadureces de un puberto. Tal vez somos así porque no estamos imitando a Cristo. No, por supuesto que es por eso, porque no estamos imitando a Cristo. No, o sea, cuando dije no es el tal vez, puede ser que porque no. Definitivamente, no estamos huyendo de los pecados porque no imitamos a Cristo, que en todo fue tentado y por nada fue vencido. Huir del pecado,
desechar las cuestiones necias e insensatas, corregir nuestra conducta para corregir luego a los que se oponen y escapar del lazo del diablo, en el que están muchos cautivos a voluntad del diablo. Es nuestra labor, no solo para llevar puras vidas dignas, sino también por amor a Cristo, representar lo que ha hecho daño a otras personas, porque las damas sufren la reputación de otras damas, aquí las que están aquí. Los caballeros ni se diga. No te me acerques porque todos los hombres son malos. Todos lo hemos escuchado. O ya llegaron los cristianos a estos a robar, a sinvergüenciar, a señalar, a hacer doble cara. Llegaron estos docentes que nada más piensan en su salario. Llegaron los médicos que están viendo, los ortodoxistas o lo que sea, que te inventan hasta la muela que no existe para decirte la tengo que quitar. ¿Sí o no? Eso nos ha tocado a nosotros sufrir las consecuencias de gente terrible. Pero aquí lo bonito es decir, porque soy imitador de Cristo, pues sabes que este es el punto final. Y a mí me agrada cuando la gente se porta mal, no. Cuando tengo la oportunidad de decirle, miren, eso que te hicieron daño, porque soy imitador de Cristo y porque soy nueva criatura, vas a ver la diferencia. Y ustedes van a tener una vida muy bonita. Limpiar reputaciones, sí. Limpiarlas de esas cosas que las han señalado para mal, sí. Qué bonito, gracias a Dios por eso. Maravillosas vidas que van a tener, limpiando reputaciones, dejando bien el nombre y dando esperanza a los que han sido lastimados por otros que como nosotros y en los roles de nosotros hicieron daño antes. Lindo para comenzar la semana, ¿verdad? Maravilloso para iniciar esta semana y continuar el resto de nuestra vida observando dónde hicieron daño, nosotros lo limpiamos. Nosotros lo reparamos, nosotros lo hacemos nuevo porque somos nuevas criaturas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos has puesto esta tarea tan bonita. De hecho, empezando porque somos embajadores de Cristo, o sea, te representamos y estamos aquí para representarte a ti con amor, con gozo, honrados porque ¿quiénes somos nosotros para representarte a ti? Pero como imitadores de ti y con tu propio espíritu dentro de nosotros, no solo te representamos bien, sino que borramos las pésimas impresiones de quienes te representaron mal. Por añadidura, vamos a representar bien a nuestro género, a nuestra raza, a nuestro pueblo, a nuestra generación, a nuestra cultura, a nuestra profesión. Y con eso también vamos a decirle a los demás, no importa qué tan mala es la gente cuando te encuentras con personas nuevas hechas por Cristo, por personas completamente renovadas y que no son todo lo malo que experimentaste antes. Y así quitaremos amarguras y pondremos sonrisas en los rostros de personas esperanzadas, pero siempre dándole la gloria a nuestro Cristo que nos hace nuevos. Gracias por esta lección. En nombre de Jesús. Amén.